¿Cuáles fueron los diagnósticos que nos dio este tema? Primero, el gran problema de todos los puertos, exceptuando tal vez uno, es el calado. O sea, no se puede esperar que lleguen buques de mayor calado, puesto porque las vías de acceso no son las mejores y aquí hay una gran inversión que hacer y los países, la respuesta básica es la falta de dinero para hacer esas inversiones. El segundo elemento que nos dio este diagnóstico es que las entradas y salidas de los puertos y conexiones a la red vial no son las mejores. Encontramos esto en Guayaquil, lo encontramos en el Callao, lo encontramos en Buenaventura, lo encontramos en Cartagena, en Venezuela. En todos los países fueron los puertos rodeados por los sistemas de la ciudad y esto le está generando un grave problema a toda la competitividad de la región andina. Hay una carencia de conexión ferroviaria, salvo Puerto Cabello, pero Puerto Cabello tiene una conexión ferroviaria que no es por ahora explotable para el sector de la carga. Hay una escasez en espacio adyacente para los recintos portuarios y esto también es muy importante entenderlo porque si estamos viendo el problema gerencial de la competitividad en los mercados globalizados, encontramos que si el volumen de carga crece, necesitamos espacios para crecer y los puertos están colapsados precisamente por la falta de espacio y crecimiento en el recinto portuario. Falta de grúas fijas. En este sector encontramos que no hay grúas pórtico para manejo portacontenedores, excepto en Colombia, aunque en el caso típico de Colombia, el puerto de Cartagena y el puerto de Buenaventura tienen sus grúas pórticos, encontramos que los índices de utilización a un aspecto son bajos y en otra parte encontramos que tiene unos picos muy grandes y que ya casi que la recomendación que se daba es que estos puertos tienen que invertir ya en la siguiente cantidad de grúas, ya tienen que poner una nueva grúa porque ya encontramos problemas sobre este sector de acuerdo a las entrevistas que se obtuvieron con los sectores navieros. Hay un escaso desarrollo en los sistemas telemáticos de comunicaciones, nos encontramos realmente, digamos, comparados con el sistema telemático mundial del factor marítimo portuario, encontramos que no son de los mejores en ese análisis. La inestabilidad en el marco institucional, hay muchos cambios de normas y reglamentos en cada uno de los países, excepto Colombia, que tiene una legislación que cumplió 10 años y que ha sido estable. Hay una ausencia de políticas integrales en la calidad y en la comunidad portuaria. Estos elementos son muy dicientes porque, si bien es cierto, existen algunas empresas que tienen ISO 9000, encontramos que más del 90% de la comunidad portuaria opera bajo otros criterios, haciendo que la cadena logística no sea la mejor. Y se requiere también, hay una potencial mejora en el sector aduanero, ha habido grandes esfuerzos del sector aduanero, pero todavía no se llega a ese sector. Hay una debilidad en el manejo de estiva de la carga en todos los países, hay mucha pérdida de carga comparado con los índices internacionales. Puede que a nosotros nos digan, mira, nosotros la estiva aquí simplemente llega al 1%, pues sí, es que en los otros países llega al menos de la mitad del 1%, menos de menos. Segundo, existe una gran corrupción difícil de medir, pero en este caso el que más se destacó es la gran corrupción que existe en el caso venezolano, en los puertos venezolanos, tanto que se trabajó con un capítulo aparte, con una, digamos que a través de unas investigaciones que habían hecho las autoridades fiscales de allá y encontraron que la corrupción, en alguna parte del estudio decía, es un tipo de corrupción superior al 200%, no sé qué quería decir el 200% de corrupción. A nivel internacional, en contenedores hay puertos pequeños y poco eficientes. Situaciones específicas que habría que analizar para el intercambio comercial en cuanto a globalización se refiere. Las inspecciones que se hacen en Bolivia, en los puertos peruanos y chilenos, no es la mejor, en esto tiene un problema gravísimo de competitividad. La gestión de contenedores en Venezuela ha ido en detrimento, Venezuela tuvo mucho movimiento, pero ha ido en detrimento el manejo de contenedores. El dragado del puerto de Guayaquil es una necesidad, ya esto comenzó a ser rechazado por algunas navieras. Y una cosa típica en Colombia que sale es que el sistema y la política antinarcóticos está generando algunos problemas básicos en cuanto a la competitividad se refiere, pero a la vez, como resultado, el sistema VAS ha
incrementado la mejor operación logística empresarial, porque el sistema que ha hecho a través del control de vigilancia ha hecho que se mejoren o se tengan en cuenta algunos elementos. Se hizo mediante una metodología de calificación de cómo están los puertos, cómo son vistos los puertos por la comunidad portuaria. En este análisis lo que se planteó fue cómo, analizando toda la comunidad portuaria, entiéndase la comunidad portuaria en el proceso, el generador de la carga, el armador, el dueño del buque o el operador del buque, el operador portuario, las CIAs o las compañías aduaneras, los operadores terrestres, las empresas operadoras, las entes de fiscalización, las entes fisosanitarias. Es decir, se tomó todo un análisis completo de manejo de contenedores en cada puerto, donde se actuaba analizando los principales puertos, los principales puntos que tenía que manejarse como elemento operacional, y de ahí salían unas conclusiones. Entonces, ¿qué pasó? Se analizaba cómo era la competitividad en cuanto a costo, en cuanto a rapidez, en cuanto a fiabilidad de los servicios, en cuanto a seguridad y cuál era el promedio. Esto se hizo para cada puerto, y cada puerto tiene una serie de condiciones y una serie de factores positivos y otros menos positivos. En ese orden de ideas, entonces, en el documento que tienen ustedes aparecen otros cuadros más avanzados sobre estos datos. Pero aquí queremos destacar dos elementos. El puerto de Matarani es un puerto mejor visto por los niveles de servicio que se tiene, con un 6.4 de calificación, y eso pues está, digamos que uno de los mejores puertos de manejo vistos para el tipo de servicio que tiene. En el caso típico de Colombia encontramos dos puertos que manejan, digamos que de una manera similar, la calificación de opción. En una parte se encuentra que el puerto de Buenaventura tiene unos menores costos que el puerto de Cartagena. Encuentra que la rapidez de servicios, en esta parte Buenaventura tiene una debilidad, Cartagena tiene una mejor en nivel de servicios. En la fiabilidad de los servicios, Cartagena es más fiable que Buenaventura. En la seguridad, Cartagena, Buenaventura, pero en promedio se puede decir que los dos puertos de mostrar de la comunidad andina básicamente son Cartagena y Buenaventura. Sobre esto se destaca que los demás puertos han querido, casi la recomendación de todos los presidentes de las compañías, era comenzar a tomar un análisis referencial de estos puertos. Estos puertos se compararon después con el puerto de Valencia en España para mirar cómo estaban los niveles de utilización y los niveles de calificación de los servicios, y se encontraba que básicamente se está muy cerca de esos niveles, pero falta acciones por hacer, y las acciones por hacer realmente son fáciles de desarrollar, puesto que hay grande cantidad de inversiones. Uno de los temas también que llamó muchísimo la atención es que los puertos de la comunidad andina todos son independientes, y eso les ha creado una debilidad en negociación con el sector naviero. Encontrábamos cómo el sector naviero llega puerto a puerto a negociar con cada puerto sus servicios, y entonces, dependiendo de la debilidad de cada puerto, pues se le bajan mucho las tarifas o llegan a niveles de negociación no aptos para hacer nuevas inversiones. La posibilidad que se veía es: ¿por qué los puertos andinos no se reúnen a trabajar con información abierta, a analizar estos y otros aspectos, y entren a hacer negociaciones conjuntas sobre la efectividad y servicios para cada naviero? Porque los navieros sí lo están haciendo y los puertos no, y la mayor parte del volumen de carga se maneja a través de los puertos, y los puertos requieren muchísimas inversiones, lo cual ha generado una debilidad en inversiones. Tenemos el caso de Guayaquil, que está en un grado de deterioro ahora, que se está aumentando por falta de inversiones, pero es precisamente porque sus negociaciones, pues no precisamente, una de las razones es que sus inversiones no son tampoco continuas, y no son las mejores porque los ingresos tampoco lo son. Respecto a la parte de cómo se verían los puertos del Pacífico versus los puertos del Atlántico, ¿qué encontramos? Hay una competencia interportuaria. En el Pacífico, interportuaria. En el Pacífico se generan unos problemas hacia el mercado interno. Hay grandes distancias,
un elevado costo del transporte terrestre, curiosamente hacia las tarifas terrestres en el Pacífico son más costosas que en el sector Caribe. El sistema de transbordo internacional se ve difícil, no son los volúmenes apreciables que se ven en el sector del Atlántico, y un menor grado de desarrollo en privatización y liberalización, exceptuando el caso de Colombia. Se demuestra que hay mayor probabilidad de tráficos cautivos. Aquí aparece mucho tráfico cautivo en estos puertos marítimos, porque son desarrollo de transporte de manejo de carga de comercio exterior hacia un solo sector. Mientras que en el caso del Caribe hay un entorno competitivo, un dinamismo y una eficiencia. Tenemos más puertos en el Caribe donde se generan unos mayores dinamismos, y eso ha hecho que se maneje el tema de esa naturaleza. A cada puerto se le hicieron una serie de análisis sobre el DOFA de cada puerto. Vamos a mirar algunos muy rápidamente. Nosotros comerciamos mucho con Venezuela, pues aquí aparecen unas condiciones fuertes, condiciones naturales buenas, ubicación terrestre y marítima buena, espacio disponible para operación y paz laboral. Sin embargo, hay unos débiles: una alta corrupción en las aduanas, una gran inseguridad, unos abusos de los organismos públicos, un gran problema de accesibilidad, escasa organización, la parte de organismos, y baja confianza de inversionistas. En las amenazas hay unas leyes que habilitaron, la ley habilitante que puso el Estado, que les está cambiando todas las reglas de juego, y en la parte de oportunidades puede ser un puerto pivote. Pasemos a Cartagena. En Cartagena entiéndase aquí como el sector de Cartagena, no la sociedad portuaria de Cartagena. Entonces tiene varios elementos fuertes, que dice una bahía grande y segura, una competencia interportuaria eficiente, existen varios puertos que prestan servicios, una gran posición estratégica en el Caribe, una gestión eficiente, una seguridad y un sistema de comunicación neutro y prestigio. Puntos débiles: hay una gran inseguridad en el transporte terrestre que comunica el centro del país con el puerto, hay unos horarios restringidos en los servicios, hay una lejanía de los centros de producción y consumo, hay una cadena logística heterogénea que requiere mucha capacitación, los accesos terrestres, los puertos, tanto la sociedad portuaria como muelles, el bosque, están colapsados en el paso de transporte interno. El calado del canal de acceso, no hay espacio para ampliación y falta coordinación en organismos públicos. Amenazas, pues aparece competencia de otros terminales en la propia bahía, Contecar, muelles del bosque, y existe un potencial de crecimiento de Contecar que es muy importante, y una competencia entre puertos colombianos. Unidades del transbordo y un centro de distribución de mercancías. Digamos que esto es lo más gráfico que se tomó en Cartagena. Sigamos. Buenaventura, ¿qué encontramos? Una situación geográfica extraordinaria, una cercanía a los centros de producción y consumo, lo cual hace que sea muy fácil y en muy corto tiempo llevar sus mercancías a los centros de producción y consumo en el país, una terminal especializada de contenedores, un terminal multipropósito. Digamos que esos fueron los puntos fuertes destacados por el sector. Los débiles: el canal de acceso. Vale la pena destacar que cuando se estaba terminando el estudio, se terminaba paralelamente el manejo de calado en la zona portuaria, y el canal de acceso ya fue contratado por el Ministerio de Transporte, lo cual implicaría que esto se retiraría en corto tiempo. Las vías de acceso terrestre sí generan problemas. Sobre este tema se hizo un análisis en el cual se mostraba qué era más importante: si el túnel de la línea, que mejora 40 minutos en el paso de acercar a Cali o Buenaventura a Bogotá, o la vía de acceso terrestre, donde se demoran los carros hay veces 3 horas por no hacer una vía alterna interna. También vale la pena destacar que en este factor ya el Ministerio tomó la decisión de comenzar esta vía de acceso terrestre. Inseguridades en el recinto portuario. Esta parte hay que entenderla, recinto portuario, como toda la actividad que se analiza dentro de la zona portuaria, es decir, dentro de la ciudad de Buenaventura. No se está hablando en ningún momento de las sociedades portuarias, sino toda la parte portuaria, es decir, externas, internas.
aparcamiento de camiones, que es uno de los problemas graves, un problema social altísimo, cerca del 60% de desempleo, una coordinación en las inspecciones, que también aparece como un elemento molesto, y unos horarios restringidos básicamente, no en las operaciones portuarias, sino en las operaciones de coordinación de inspecciones. Y aquí hay un punto que llamaba muchísimo la atención, y es la falta de coordinación de las entes auxiliares de los servicios portuarios. Oportunidades: ofrecer un servicio integral al cliente, la rehabilitación del ferrocarril. Estas dos cosas salieron de mucho crecimiento. La declaración de zona económica especial, se analizó a través de la Comunidad Andina cómo esa zona económica especial va a ser la que va a generar el modelo de desarrollo de la Comunidad Andina para la competitividad en el mercado mundial, y la creación de una zona de actividades logísticas. Las amenazas, pues los puertos colombianos en el Atlántico, especialmente el caso del puerto Cartagena. Seguimos. Unas recomendaciones finales. Para los puertos se planteó una marca de garantía de calidad. Esta es la propuesta que hace la Corporación Andina de Fomento: desarrollar un modelo final que genere una marca de garantía para todos los servicios portuarios, guías de facturación, procedimientos de inspección en frontera, todo el sector aduanero y fitosanitario, una gran capacitación que se requiere en todos los puertos, la coordinación de políticas, la creación de red telemática logística portuaria, el acceso marítimo al puerto, la accesibilidad y conexión del área de influencia y la promoción de apoyo de rutas especiales. Un análisis final de un minuto es: ¿cuál es la actividad de la CAF? La CAF es una entidad cuyos dueños son básicamente los países andinos con inversores de otros países. Para conocimiento muy rápido, la CAF es la entidad que está financiando toda la infraestructura de transporte en los países andinos. En los préstamos se nota aquí que la CAF está prestando el 65% de los créditos para el sector de infraestructura, en el cual el transporte representa el 34,81%, la energía el 32% y telecomunicaciones el 92%. La CAF en su vida ha prestado 13.274 millones de dólares, en la cual el sector público tiene el 64% y el sector privado el 46% para fusión y compra de empresas y crecimiento de empresas andinas. A una manera de ejemplo, ¿cuál ha sido la participación de la CAF? La CAF participa en el 48% de los créditos a la Comunidad Andina, mientras el BID el 28% y la Corporación Financiera Internacional el 23%. Simplemente aquí nos está mostrando que la CAF es el ente de mayor dinamismo de la Comunidad Andina. El desafío que se puso la CAF es mejorar la infraestructura básica y la logística como plataforma para ganar la competitividad, y ese es el desafío que hace que la CAF esté permanentemente financiando esos programas y proyectos. ¿Okay? Muchísimas gracias. Es como solamente el 9% del intercambio comercial se está manejando en ese sector, pero sí, yo sí creo que ese fenómeno debe dar resultados prácticos para ese intercambio a nivel andino. Otra pregunta. En la exposición usted nos muestra cómo se han analizado los puertos para reducir trámites, tiempo. ¿Se ha pensado en esa reducción de tramitología y tiempo en las fronteras cuando es por vía terrestre? El primer estudio que hizo la Corporación Andina de Fomento sobre integración andina fue el estudio de infraestructura de transporte terrestre, y ahí curiosamente salieron algunas de las conclusiones similares a las que enfrentan este estudio. Está disponible, y las acciones que se están realizando en este momento por los países están basadas en el estudio de Comunidad Andina. A nivel de Comunidad Andina, ¿hay coordinación con los países miembros para analizar el costo de transporte terrestre? Y si existe ese organismo, ¿cómo se llama?
En efecto, existe la Comisión Andina de Transporte, que es la que reúne al sector público y privado de esa área, en la cual yo tuve la oportunidad de ser presidente de esa Comisión Andina, y tal vez una de las primeras acciones que tomamos fue de olvidarnos un poco de la parte legal y entrar a la parte de niveles de servicio y comenzar a trabajar sobre esos esquemas. Sin embargo, ayer, como hablaba tal vez el representante de Adam, ya que cada país tiene unas funciones distintas y unos aspectos sociales distintos, se nota que la acción-reacción por parte de las empresas no es la mejor. Sin embargo, se tiene dentro de un nuevo programa de competitividad entre los países, acercarlos y crear todo ese fenómeno de empresarial por sectores, analizando costos de competitividad con vistas al fenómeno del ALCA e integrarlos al sistema de la globalización. ¿Alguien tiene más preguntas que hacer? Doctor Higuera, en nombre del Comité de Logística de la ANDE, quiero hacer entrega de esta placa conmemorativa por su participación en el 8º encuentro de logística. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias en nombre de la Corporación Andina de Fomento por esta gran actividad que está desarrollando la ANDI. Desde el punto de vista logístico, también habiendo hecho ese análisis, encontramos que es el sector que más dinamismo tiene, no solamente en el acercamiento empresarial, sino en la capacitación y en la organización hacia el mercado mundial. Muchísimas gracias. Dictada por el doctor Víctor Hugo G. El doctor G es consultor en la cadena de valor y procesos de negocio, particularmente en las áreas de manufactura, logística y distribución. Diseño de mejoras prácticas para la industria soportadas por tecnologías de información. Diseño de mejoras prácticas para la industria soportadas por tecnologías de información como ERP, APS y optimizadores de la cadena de valor. Actualmente desempeña el cargo de director general de MobiWorks IBS Technology México. Hola, sí, hola. Muchas gracias al Comité de la ANDI por la invitación. Ahorita pues pedí un micrófono inalámbrico, tenemos un papel wire. Y también pues para hacer un poco más, digamos, más activa la presentación. Veo que mucha gente le tuvo miedo a la tecnología, pues no hay mucha evidencia. Ayer todo el mundo habló de procesos de negocio, estuvo hablando de procesos de cadena de valor y mencionaba la parte de tecnología. Hablar de tecnología, que se necesita tecnología, etc. ¿no? Entonces, particularmente el día de hoy, en la charla o plática, voy a hablar un poquito de las aplicaciones de wireless y cómo de alguna manera interactúan con la cadena de valor. Sí. Esta es la agenda. Voy a hablar un poquito de antecedentes, áreas de oportunidad, todo lo que viene siendo e-commerce. Y el día de ayer todo era e-business, e-supply, etcétera. Bueno, pues ahora todo es con M, ¿no? En commerce, en supply, etcétera. Y eso es de lo que voy a hablar un poquito. También voy a hablar un poquito de los componentes de una solución wireless, cómo están constituidos. Y posteriormente, ¿sí se oye o no? Voy a hablar de 3 casos de México. Uno es de una empresa bastante grande de 47 billones de dólares en ventas, que está utilizando este tipo de tecnología. Otra más pequeña de 3 billones de dólares de ventas y una de 200 millones de dólares de ventas al año. Correcto. Adelante. Sí. Esta es una
Me gusta abrir la presentación de esta manera. Por un lado tenemos la parte de tecnología y por otro lado tenemos la parte de negocio. Y siempre decimos, bueno, la tecnología empuja hacia el negocio o el negocio empuja hacia la tecnología. Y siempre me hago estos cuestionamientos porque a veces compramos tecnología porque está de moda, porque otro tipo de empresa está implementando esa tecnología y nosotros compramos aplicaciones, software, etc. Entonces, siempre me pregunto si compramos tecnología para utilizarla como una ventaja competitiva dentro de nuestro negocio o no. Posteriormente, hay otros que sí emplean la tecnología, el negocio, diseñan sus prácticas, sus procesos de negocio y dicen tecnología. Entonces siempre hay esos dos casos, o puede ser ambas, ¿no? Para esto, le das la que sigue, por favor. Dale clic. Ok. Siempre hay que preguntarnos, pues, ¿quién soy? Cuando hablamos de tecnología, ¿por qué? Porque muchas de las veces, como les comentaba, la compramos por moda, ¿sí? y de alguna manera no la diferenciamos. ¿Realmente la utilizamos como una ventaja competitiva o no? Integración de sistemas, ¿sí? Que es muy compleja. Ayer hablaban, no, pues que es muy fácil la conectividad entre los RPs. Déjenme decirles que es bastante difícil, no es tan fácil como se dice. ¿Okay? Bases de datos comunes. ¿Quién no tiene este problema? Me tocó estar en una compañía donde tienen más de 100 bases de datos diferentes. Imagínense. Y no solamente que sean diferentes, que la información tienes que revisarla si es confiable o no. Y bueno, es algo bastante crítico, ¿no? Y ahorita hay una gran necesidad de tener la información online, ¿sí? O en tiempo oportuno, de calidad. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. En esta gráfica se muestra un poquito de todo lo que es los antecedentes de cómo han evolucionado los sistemas. Desde los 70s con Excel, sin embargo, todavía seguimos usando el Excel. El Excel, yo nunca he sabido si Bill Gates dio una muy buena aportación de alguna manera al crear el Excel. Bueno, no fue el creador de Excel, pero sí de la comercialización, porque el Excel es muy funcional. Sin embargo, provoca unas islas de información impresionantes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su hoja de Excel. Entonces, en la parte operativa, por ejemplo, la gente que está aquí en producción, configura su Excel de una manera customizable individual, ¿no? Pero no comparte la información con los demás. Entonces, a la hora, imagínense, de tomar decisiones, pues cada quien tiene información diferente, ¿no? De hecho, el compañero de Cap Logistics ayer hablaba de la teoría esta de silos, ¿no? De islas de información. Entonces, ha evolucionado todo eso. Ayer también hablaban de MRPs, MRPs 2. Posteriormente, se avanzó hacia los sistemas transaccionales, los ERPs, que empezaron en la parte de finanzas, contabilidad, etc. Luego empezaron los optimizadores de cadena, los APS. Son el Advanced Planning Scheduling. Y posteriormente llegamos, ¿qué es lo que está ahorita? Soluciones prácticamente donde podemos ver que el crecimiento en tecnología de información ha sido bueno, no se alcanza a apreciar, es la visión de Microsoft, y yo no vendo Microsoft, pero lo puse aquí para que vean de alguna manera cómo está el mercado. Microsoft en la época de los 70s, su misión era esperar que cada persona tuviera una computadora. Ahora el tema de hoy en día es que cada quien tenga una aplicación o un software dentro de su computadora y que de alguna manera pueda tener la información en tiempo real. Por eso es que
estamos hablando ahorita de wireless. Y la misión de Microsoft ahorita es el wireless como una, igual como ventaja competitiva, como una funcionalidad que te da tener los datos online. Adelante. ¿Cuáles son las tendencias? Lo que les comentaba, redes de valor, modelos de business, modelos de e-commerce, todo lo que tenga ahí. ¿Sí? Estrategias de negocio, ayer se hablaba de CRM, SR, BMI, CPFR y aplicaciones en desarrollos tecnológicos. Eso se puede apreciar. Adelante. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el M-Supply, el M-Web y el M-Commerce? Eso es lo que... ¿Cuáles son las áreas de oportunidad dentro de la cadena de valor? También puso cosas de automóviles. Y bueno, yo también voy a empezar a hablar de automóviles un poquito para explicar los componentes de una solución wireless. En este caso, la aplicación es el automóvil. Los sistemas y redes son las pistas. El hardware viene siendo todo lo que es el equipo. Y sin embargo, necesitas una plataforma de habilidades, de procesos de negocio bien definidos, de mejores prácticas, que es esta parte. Y bueno, pues aquí tenemos a Juan Pablo Montoya, que es muy buen piloto, o sea, a lo mejor le falta un poquito de hardware en este momento, ¿no? Adelante. Aquí esta es nuestra referencia. Primero hablaremos un poquito de cómo funcionan las aplicaciones. No voy a meter mucho a conceptos, pero la teoría de capas, todo lo que es el N-tier, es